Que la gracia y la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Continuamos con nuestra serie de estudio Los Postreros Días. Recuerden que estamos estudiando la iglesia en el siglo primero. Esta es la parte número 13. Hoy comenzaremos a estudiar el segundo viaje misionero, capítulo Filipos, primera parte. En él estudiaremos el Evangelio entra en Europa y la conversión de Lidia. En la gráfica tenemos una imagen del globo terráqueo, específicamente de la parte oriental del mundo. Como lo estudiamos en lecciones anteriores, el Imperio Romano del siglo I está políticamente dividido en tres continentes: África, Asia y Europa. Y para su administración estaba organizado en provincias y ciudades. Cerca de 80 provincias constituían todo lo que era el Imperio Romano. Jesús dijo: y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, donde comenzó todo. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, está registrado que en aquella fiesta de Pentecostés, el apóstol Pedro predicó por primera vez el Evangelio de Cristo, comenzando la historia de la iglesia. Luego este Evangelio se extendió hacia Judea, por toda Judea, dice el Señor Jesús. Motivado a la primera persecución realizada por los líderes religiosos judíos de aquella época, la palabra de Dios se extendió hacia Samaria y otros límites geográficos que iban más allá del territorio de Israel, hasta los lugares más alejados de la tierra, dijo el Señor Jesús. Saulo de Tarso se había convertido a Cristo y bautizado en la ciudad de Damasco, la capital de Siria. Paralelamente, el apóstol Pedro estaba abriendo las puertas del reino al mundo gentil en la ciudad de Cesarea Marítima. Cuando los discípulos escucharon que los gentiles habían recibido la palabra de Dios, comenzaron a enseñar el evangelio y se estableció la iglesia en la ciudad de Antioquía de Siria, que fue la primera iglesia misionera en el mundo gentil. Bernabé subió de Jerusalén a Antioquía para observar con sus propios ojos cómo los gentiles se regocijaban en Cristo. Y luego se desplazó hacia Tarso para buscar a Saulo y traerlo hasta Antioquía, donde comenzarían su gran aventura. Dos discípulos fueron escogidos por el Espíritu Santo en Hechos capítulo 13, Bernabé y Saulo. A ellos se les unió Juan Marcos, de quien hablamos también en la lección anterior. Estos comenzaron su gran aventura y se desplazaron hasta la isla de Chipre, de donde era oriundo Bernabé. Atravesaron toda la isla y fueron hasta la ciudad de Pafos, donde predicaron a Sergio Paulo y este se convirtió al evangelio. De Pafos navegaron hasta la ciudad de Perge, donde sucedieron varias cosas. Primero, Juan Marcos decide abandonar la nave. El apóstol Pablo se enferma y no puede predicar en primera instancia, o por lo menos en el viaje de ida en esa ciudad. De Perge tienen que subir hasta Antioquía de Pisidia, motivado a esta enfermedad del apóstol Pablo, y en Antioquía de Pisidia, Pablo entra en la sinagoga y predica el evangelio a estos judíos. Todo esto fue analizado en la lección anterior cuando estudiamos el primer viaje misionero del apóstol Pablo. De Antioquía de Pisidia se desplazaron hasta Iconio. De Iconio bajaron a Listra y de ahí a Derbe. Luego regresaron nuevamente siguiendo la misma ruta, pero ahora de manera inversa: Derbe, Listra, Iconio, Antioquía, Perge. Ahí predican nuevamente el evangelio, pero no pasan por Chipre, sino de Perge regresan directamente o navegan directamente hasta Antioquía. Y ahí culmina el primer viaje del apóstol Pablo, donde va a permanecer un tiempo en esta ciudad. Luego comenzaría el segundo viaje del apóstol Pablo. Eso es lo que vamos a estudiar en esta lección.
En este segundo viaje, lo más lógico es que Pablo hubiese terminado de abarcar las regiones de la parte occidental de Asia, la que señalo con el recuadro en rojo. Pero veremos que no fue así, pues el Espíritu Santo le mandará a predicar al occidente del mar Egeo, señalado ahí en la gráfica. ¿Qué quedaba en el occidente del mar Egeo? Pues allí estaba ubicado otro continente que era el continente europeo. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, se desplazó hacia la provincia de Macedonia, una provincia en el continente europeo. Fue a la ciudad de Filipos, donde predicó el evangelio a Lidia y al carcelero. Eso lo vamos a estudiar detenidamente. Luego bajó a Tesalónica, después se desplazó hasta Berea, donde señala la Biblia que los que escuchaban la palabra ahí eran más nobles que los que estaban en Tesalónica porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si lo que Pablo les decía era correcto. Eso está en Hechos capítulo 17, versículo 11. De Berea se desplazaron hacia otra provincia del Imperio Romano, que era la provincia de Acaya. ¿Qué ciudades estaban en esta provincia de Acaya? Estaba el país, primeramente el país de Grecia, la ciudad de Atenas, donde vemos un discurso del apóstol Pablo en Hechos capítulo 17. Luego fueron a Corinto, se desplazó el evangelio hasta la ciudad de Corinto, y de Corinto el apóstol Pablo viajó hacia Cencrea y de allí navegó hasta Éfeso. En Éfeso el apóstol Pablo no predicó en esa oportunidad, dijo que regresaría más tarde. De Éfeso se desplazó hasta Cesarea Marítima, donde vivía Cornelio, donde había sido predicado por primera vez el evangelio a los gentiles, y de Cesarea Marítima fue a la iglesia de Jerusalén para estar allí con los hermanos un tiempo, y de allí regresó nuevamente hasta la ciudad de Antioquía de Siria. Este es un resumen del segundo viaje misionero del apóstol Pablo, viaje que estudiaremos ciudad por ciudad. Segundo viaje misionero del apóstol Pablo entre el año 50 y el año 52. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Hechos 15, 40 al 41. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hechos 16, 1 al 2. Silas y Timoteo son los nuevos compañeros de misión de Pablo, y estos estaban listos y dispuestos a continuar haciendo la obra de Dios. En la lección anterior conocimos a estos grandes héroes de la fe, ambos probablemente de la segunda generación de cristianos en el primer siglo. Silas o Silvano venía del liderazgo de la iglesia en Jerusalén. Estuvo presente en el concilio llevado a cabo en dicha ciudad y era portador tanto oral como escrito del acuerdo a que se había llegado. Timoteo, un joven listrino, criado en una ciudad donde no había sinagoga, pero fue criado en la fe judía, eso sí, sin haberse circuncidado. Quiso Pablo que o sea, Timoteo, fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Hechos 16:3. En aquellos lugares, sí, la visión de Pablo era continuar predicando en las regiones de Asia. Ya lo había hecho en Perge, en Antioquía, en Iconio, y en estos lugares se había encontrado con mucha oposición por parte de los judíos. Por lo tanto, tener un misionero no circuncidado le haría mucho más difícil el trabajo. Y al pasar por las ciudades, les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Hechos 16:4. Este acuerdo traía paz a los hermanos en las congregaciones establecidas en estas ciudades. Parte de esas ciudades pertenecían a la provincia de Galacia.
a quienes Pablo ya les había escrito una primera carta y ahora les confirmaba su escrito por medio del acuerdo al cual se llegó en el concilio de Jerusalén. Ese es el mismo Pablo que peleó con los maestros judaizantes, aquellos que decían que un hombre tenía que ser circuncidado para ser salvo, según Hechos capítulo 15, versículo 2. Ese es el mismo apóstol Pablo que se rehusó a permitir que Tito se circuncidara la vez que viajaron a la reunión de Jerusalén, Gálatas 2:3. Ese es el mismo apóstol Pablo que escribió a las iglesias de Galacia: si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo, Gálatas 5:2. Es este mismo Pablo que circuncidó a Timoteo. Es este el mismo Pablo que llevaba la carta de Jerusalén para informar a las iglesias que la circuncisión no era obligatoria para los cristianos, Hechos 16:4. Necesitamos entender por qué Pablo no permitiría que a Tito se le circuncidara y por qué creyó importante que Timoteo fuera circuncidado. Considera las diferencias entre los dos casos. Empezamos con Tito. Tito era gentil, según Gálatas capítulo 2, versículo 3, y los maestros judaizantes estaban insistiendo en que se circuncidara a los gentiles para ser salvos. Hechos 15:1. Si Pablo hubiera permitido que Tito se circuncidara, esto hubiera sido equivalente a decir que los maestros del error estaban en lo correcto. Y Pablo no podía permitir eso. Pablo no permitió a Tito ser circuncidado por una cuestión de principios. Timoteo, por otra parte, tenía un legado judío. Hechos 16:1. La abuela y la madre de Timoteo eran judías. Y la cuestión acerca de su salvación no estaba en entredicho. Lucas escribió la razón por la cual Pablo accedió a circuncidar a Timoteo: por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Hechos 16:3. Dado que la madre de Timoteo era judía, este era considerado judío por descendencia, pero como no había sido circuncidado, para los judíos era técnicamente un apóstata. Como hemos visto, cada vez que Pablo entraba a una ciudad nueva, si ésta tenía una sinagoga, empezaba su trabajo allí. Pero si Timoteo no era circuncidado, no le sería permitido entrar a la misma. Además, si los judíos pensaban que Pablo permitía la apostasía de Timoteo, a él tampoco le sería permitido entrar a la sinagoga. Pablo circuncidó a Timoteo por una cuestión de conveniencia. Creo que Pablo debió haber hablado con Silas acerca de su proceder, pues de no haber sido así, el haber circuncidado a Timoteo pudo haberle traído algo de confusión. Y es que por el bien y crecimiento de la obra de Dios debemos ser prudentes, debemos ser astutos. El Señor Jesús dijo: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. Pablo estaba mostrando un tipo de astucia, pero no ese tipo de astucia maligna que sirve para engañar, sino aquel tipo de astucia que permite que las personas puedan lograr sus objetivos de manera inteligente. Las personas astutas encuentran soluciones creativas a problemas difíciles y suelen salir airosas de situaciones complicadas. El apóstol Pablo escribió: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. 1 Corintios 9:19-23. Aquí encontramos un principio vital. Cuando estamos tratando de alcanzar a la gente con el Evangelio, necesitamos hacer todo lo que podamos para no ofenderlos, siempre y cuando lo hagamos sin comprometer la verdad. Y si la gente se siente ofendida, no porque yo los ofendí, sino porque la verdad
en muchas ocasiones molesta a la gente. La circuncisión de Tito habría comprometido la verdad. Le habría dado la razón a los falsos maestros que decían que para ser salvos tenían que circuncidarse. La circuncisión de Timoteo no comprometió la verdad del evangelio, pero sí eliminó un obstáculo para su ministerio entre los judíos, quienes veían a los incircuncisos como impuros. Y siendo Timoteo de descendencia judía, era necesario para el trabajo de la obra que Timoteo fuese circuncidado, si no hubiese sido visto como un judío apóstata. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Hechos 16:5. Ya conformado el equipo misionero, estos deciden emprender su viaje. Es probable que la idea de Pablo fuese seguir predicando en las regiones que faltaban del norte de la provincia de Galacia y la parte occidental del continente de Asia. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hechos 16:6. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Atravesaron toda esta provincia, llegaron a Misia, le dijeron que no podían predicar la palabra en Asia, intentaron ir a Bitinia, aquí al norte de la provincia de Galacia, y tampoco el Espíritu Santo se lo permitió. No se nos dice la manera en que se lo prohibió, no se nos dice la manera en que no se lo permitió. Simplemente Lucas dice, no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron entonces a Troas. Lo tenemos ahí en el mapa. Troas era la parte de la costa del mar Egeo. Al lado de Misia está Troas. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas, Hechos 16:8. Y estando en Troas, se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Hechos 16:9. Si usted ve el mapa, Macedonia queda al occidente del mar Egeo. Al oriente del mar Egeo estaba la provincia de Asia y todos los lugares donde Pablo ya había predicado. Y al occidente del mar Egeo estaba Macedonia, con todas las ciudades que vemos ahí, que fue cubierta en el segundo viaje. Aquí vamos a ir estudiando ciudad por ciudad. Entonces tenemos al varón macedonio en pie, rogando y diciéndole al apóstol Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. El varón de Macedonia. Como comenté anteriormente, es probable que entre los planes de Pablo estaba el seguir predicando en las regiones del norte de Galacia y luego ir a la provincia de Asia, cubrir toda esa zona y luego continuar al oeste del mar Egeo, lo que era Grecia, Macedonia, Acaya y toda esta zona. El Espíritu Santo le había prohibido hablar la palabra en Asia. Ellos entonces procuraron ir a Bitinia, al norte de Galacia, el cual también se les impidió. ¿Qué quería Dios? ¿Cuál era su voluntad? Dios le expresó su voluntad por medio de una visión. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. El Espíritu Santo guiando a Pablo a través de una visión. Hechos 2:17 nos habla que en los postreros días jóvenes iban a ver visiones. Este varón de Macedonia representa a la humanidad en esta parte del mundo, la que está pintado en amarillo, la parte del continente europeo. El mandamiento era ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. El evangelio había sido anunciado en la provincia romana de Judea, Siria, Galacia, Capadocia y Caonia, Asia. Todas estas al oriente del mar Egeo y al norte del mar Mediterráneo. Pablo quería continuar predicando en Asia,
es decir, cubrir las ciudades que faltaban para completar esa parte del continente. Luego lo hizo durante su tercer viaje misionero. Era la voluntad de Dios que en ese segundo viaje Pablo y su equipo misionero fueran al continente europeo. El varón macedonio representaba al pueblo de esa parte de la humanidad. Noé engendró 3 hijos. En el mapa que tenemos en la pantalla tenemos 3 colores: color rosa, un color azul y un color amarillo. El color rosa es la parte de Asia, el azul la parte de Europa y el amarillo la parte de África. Noé engendró 3 hijos. Sem, representando, a mi entender, parte de la provincia ya evangelizada, representada en la elipse con borde color rojo. Ahora le correspondía a parte de los descendientes de Jafet, el continente europeo, el mapa al color azul. Can, según lo estudiamos anteriormente, representada en el continente africano, estaba comenzando a ser evangelizada por el equipo misionero conformado por Bernabé y Juan Marcos. En las lecciones anteriores vemos cómo Eusebio de Cesarea reseñó que este equipo misionero, que Juan Marcos, había ido a Alejandría y había establecido la iglesia en Alejandría. El tiempo no lo sabemos, pero entonces vemos cómo los 3 descendencias de Noé, que eran representando a la humanidad, Sem, Cam y Jafet, estaban ya siendo evangelizadas. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Hechos 16:10. Pablo no se guardó la visión, sino que la compartió con su equipo misionero, quienes entendieron cuál era la voluntad del Espíritu Santo. Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Pablo vio en visión al varón de Macedonia pidiendo ayuda. Entendió que la mejor ayuda que se le puede dar a un hombre, mujer, pueblo, nación, continente, es anunciarles el evangelio. Esa es la voluntad de Dios. No solo se trataba de ir a otro continente, sino era ir y predicarle a los de Occidente, siendo estos hombres de Oriente. El Señor estaba acercando ambos extremos de la humanidad. Otro detalle importante es la inclusión de otro miembro en el equipo misionero, Lucas, precisamente el escritor y ahora testigo ocular de toda esta narrativa. Palabras como procuramos, anunciásemos en el verso 10, vinimos en el verso 11, estuvimos en el verso 12, salimos en el verso 13, nos muestran que Lucas se les unió y al parecer esto sucedió en la ciudad de Troas. El cambio en la narrativa de tercera a primera persona a partir del capítulo 16 del libro de Hechos nos indican que Lucas acompañó a Pablo a partir de allí. Y Lucas es el escritor de este maravilloso libro cuya autoría es del Espíritu Santo. Y así como lo hemos hecho con Bernabé, Juan Marcos, Silas y Timoteo, les invito a conocer a Lucas, escritor del Evangelio que lleva su nombre y del libro de Hechos. Conozcamos a Lucas. En Colosenses capítulo 4, versículo 14, Pablo manda el siguiente saludo. Os saluda Lucas, el médico amado. Lucas era médico, no cualquier médico, sino el médico de cabecera del apóstol Pablo, de Timoteo y de Silas, quien los iba a acompañar en este segundo viaje misionero. Pablo en su primer viaje había padecido de una enfermedad, probablemente la malaria. Fue apedreado, sacado casi muerto en la ciudad de Listra. El hecho de que un médico les acompañara durante este segundo viaje nos muestra el orden y la logística con que Pablo organizaba su equipo misionero. ¿Cuánta falta no le habrá hecho un médico durante todo ese primer viaje misionero? Cuando padeció la enfermedad, cuando fue sacado casi muerto de Listra. Pero ya para el segundo viaje misionero, Pablo encuentra en Troas un médico dispuesto a seguir y a emprender esta gran aventura que era predicar el evangelio.
Y gracias a Dios pensó en ello, porque fíjense por lo que pasó Pablo. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de la dominación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y en todo esto siempre estuvo Lucas pendiente del apóstol Pablo. Es difícil imaginarse a un Pablo en esas situaciones sin la compañía de un buen médico. Y además de otras cosas, escribió: lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Según de Corintios 11, 28 al 29. Aparte del sufrimiento físico, Pablo se angustiaba mentalmente, pero ahí estaba Lucas para ayudarlo. Timoteo era otro de los misioneros que probablemente necesitó de su servicio como médico, pues Timoteo sufría de enfermedades gastrointestinales. En 1 Timoteo 5:23, Pablo describe esta situación. Aparte de médico, Lucas fue un buen investigador. Así nos lo dio a conocer en las palabras que redactó al principio de su primer escrito. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Lucas 1, 2 al 4. Aparte de ser médico, investigador y escritor, fue uno de los grandes colaboradores en el ministerio de Pablo. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Filemón, capítulo único, 23 y 24. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio, según Timoteo 4:11. Su amistad con Juan Marcos nos ilustra que parte de su investigación se basó en lo que éste escribió en su evangelio. De los cuatro, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, que hasta ahora conforman el grupo misionero, es el único no circuncidado. En un antiguo prólogo que se le hizo al Evangelio de Lucas entre los años 168 y 180 después de Cristo, escrito en latín y en griego llamado el prólogo antimarcionita, se dice que Lucas era un antiocano de Siria, médico de profesión. Fue discípulo de Pablo, acompañó al apóstol hasta que este fue martirizado, sirvió al Señor sin interrupciones y a la edad de 84 años sucumbió en Beocia, lleno del Espíritu Santo. Esto es lo que dice la narración extrabíblica. Habiendo conocido a Lucas, ahora continuemos con el cruce de continentes, desde el continente asiático hasta el continente europeo, como aparece en la gráfica. Zarpando pues de Troas, estaban ahí en Troas, vinimos con rumbo directo a Samotacracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Hechos 16, 11 al 12. Partieron de Troas y atravesaron parte del mar Egeo. El mar Egeo pertenece al Gran Mar, al mar Mediterráneo. En estas lecciones hemos estudiado también acerca de las regiones y su equivalente en la actualidad. El mar Egeo sigue manteniendo el mismo nombre. Ahí lo vemos con más detalle en una foto de Google Earth. Más cerquita, entonces tenemos la isla de Samotacracia y la ciudad de Filipos. Samotacracia, que todavía hoy día mantiene su nombre. Neápolis actualmente es Kavala, primer puerto europeo donde desembarcó Pablo, y Filipos sigue llamándose igual. Vemos entonces la ciudad de Filipos, allí en el Google Earth, parte de lo que era Macedonia o lo que es conocido hoy como Macedonia del Norte, Grecia en la parte sur. Filipos fue una ciudad de Macedonia en la actual Grecia, fundada por Filipo II de Macedonia,
alrededor del año 356 a.C. Filipo II fue padre de Alejandro Magno, quien continuaría su legado y expandiría el imperio macedonio hasta los confines de Asia. Filipos entra en la historia del cristianismo como la primera ciudad en Europa en ser evangelizada. Lucas describe a Filipos como la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Indistintamente de lo que signifique la primera ciudad de la provincia de Macedonia, Filipos fue la puerta por la cual entró el evangelio a Europa, y al ser una colonia romana dentro del mismo continente donde quedaba la capital del imperio, pudo haber creado en Pablo la idea de evangelizar al imperio mismo. Como dije anteriormente, el varón macedonio de la visión pudo haber representado a este pueblo, probablemente perteneciente al linaje de Jafet, hijo de Noé. Es de hacer notar que hoy, pleno siglo XXI, el varón de Macedonia aún sigue implorando ayuda. Una ayuda que llegó a su tiempo, que se desarrolló y que ayudó a otros en otras latitudes, entre ellos nosotros, pero que decayó con el pasar del tiempo. Hoy el cristianismo en Europa no es lo mismo que el cristianismo hace siglos. Ellos crecieron, se desarrollaron, expandieron el evangelio a otras latitudes, al continente americano, pero ha decaído. El varón de Macedonia, que representaba a este pueblo europeo, sigue pidiendo la misma ayuda, evangelizando en Filipos. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Hechos 16:13. Pablo acostumbraba a comenzar la evangelización en las sinagogas establecidas en la ciudad. El hecho de que la oración solía hacerse junto al río y que fueran mujeres las que estaban reunidas podría indicarnos que en la ciudad de Filipo no había sinagoga, y menos aún un minyan. ¿Qué es un minyan? Un minyan era el quórum de 10 varones judíos que se necesitaba para tomar ciertas decisiones religiosas y establecer una sinagoga. De haber habido varones, estos debieron ser pocos, menos de 10. Por eso que vemos entonces a los judíos, en este caso a las mujeres, junto al río, haciendo la oración y en sábado adorando a Dios. ¿Por qué junto a un río? Porque cuando el pueblo judío fue llevado cautivo a Babilonia, ellos no tenían templo, porque el templo había sido destruido en Jerusalén, y ellos se paraban junto al río Quebar a adorar a Dios. Luego fueron establecidas las sinagogas, pero al principio, como no tenían sinagogas, se ubicaban cerca de un río. Por eso es que en una ciudad donde no había sinagoga, normalmente se paraban junto al río, donde solía hacerse la oración y la adoración el día de reposo. Otro dato importante es que Pablo, Silas, Timoteo y Lucas pudieron hablarles a estas mujeres libremente. En Antioquía y Iconio también lo pudieron hacer libremente, pero siempre tuvieron el asedio de los varones judíos en la sinagoga. En esta oportunidad pudieron hablar libremente a estas mujeres que estaban ahí reunidas. Al parecer no habían varones ahí reunidos. Una de las cosas que debemos resaltar es la fe de estas mujeres. Con todo y que no había sinagoga, todos los sábados se reunían para adorar al Creador. Y fíjense, hermano, qué importante, porque si alguna de ellas hubiese faltado este sábado, no hubiesen podido escuchar el Evangelio de salvación. Cuán importante que nosotros como cristianos entendamos la necesidad de congregarnos, bien sea que tengamos un local de reunión o nos pongamos de acuerdo un grupo de cristianos en una ciudad donde aún no haya sido establecida una congregación, ir a un parque, pero congregarnos y escuchar la palabra de Dios. Este texto, esta conversión de Lidia nos va a enseñar lo importante que es reunirnos el día que Dios ha establecido para escuchar la palabra de Dios. Comunión con la iglesia. En aquella oportunidad, para los judíos correspondía al sábado. En esta oportunidad para nosotros corresponde al día domingo, como ya lo hemos estudiado con anterioridad. Por cierto, Hechos 27 tenemos una evidencia.
reunidos los discípulos el primer día de la semana para partir el pan. ¿Y en qué ciudad estaban? Precisamente en la ciudad donde estuvieron antes de llegar a Filipos, en Troas, en uno de esos viajes que hicieron a Troas. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hechos 16:14. Ustedes se imaginan que Lidia no haya ido a congregarse ese sábado, si hubiese perdido esta gran oportunidad. Lidia era una de las mujeres que se reunían cada sábado, cada día de reposo, a adorar al Señor. Probablemente era una mujer gentil. Nos dice que era de la ciudad de Tiatira. Probablemente era una mujer gentil que había adoptado la religión judía. Era entonces temerosa de Dios, como lo fue Cornelio en Hechos capítulo 10. Recuerden que Cornelio también fue temeroso de Dios. Lidia era de la ciudad de Tiatira, precisamente al otro lado del mar Egeo, uno de los tantos lugares a los que le fue prohibido a Pablo ir a predicar. Hechos 16:6, al menos durante ese viaje. Esto nos enseña que a Pablo no le fue prohibido hablarle a la gente de Asia Menor, sino que fuera a la tierra geográfica. Dios quería que el evangelio se expandiera a estas latitudes. También es interesante hacer notar que aunque Pablo vio en visión a un varón, a los primeros que le predicaron fueron mujeres. Entonces la prohibición fue ir al lugar geográfico del Asia Menor en ese entonces. La prohibición no fue no predicarle a la gente de esa tierra, no. Lidia era de esa tierra, pero estaba en el continente europeo. Dios quería que el evangelio se llevara al continente europeo. Lidia era una mujer trabajadora, comerciante, era vendedora de púrpura. La Nueva Traducción Viviente dice, era vendedora de tela púrpura muy costosa. Históricamente, Tiatira, la ciudad de donde era Lidia, era notable por la producción de tela de color púrpura y esta tenía un alto valor en el mercado. Era una tela costosísima. Los reyes, los emperadores vestían con este tipo de tela. No era para cualquier persona. Lidia debía estar viajando de Filipo a Tiatira para traer dicha mercancía. En la gráfica tenemos la ciudad de Filipo y la ciudad de Tiatira. Lidia tenía que estar atravesando el mar Egeo para ir a traer esta tela de púrpura y llevarla a Filipo para comerciar. Lidia era una importadora de tela púrpura. Según el versículo 15, Lidia junto a su familia estaban residenciados en Filipos, por lo que constantemente viajaría a Tiatira a traer mercancía. ¿Por qué decimos esto? Porque ella lo invitó a Pablo y al equipo misionero a quedarse en su casa. Entonces ella estaba residenciada en Filipos, pero viajaba constantemente a Tiatira para ir a buscar la tela púrpura que era muy costosa. Pero este viaje nunca lo hacía en sábado, y esto era ventaja para sus competidores en el negocio de las telas. Lidia nunca iba a ir un sábado a Tiatira a buscar las telas. Lidia, el sábado era dedicado al Señor. Otros compradores de tela aprovecharían el día sábado para ir a buscar y comerciar. Lidia no era así. ¿Qué hacía Lidia el día sábado? Como mujer judía, o al menos temerosa de Dios, Lidia el día sábado adoraba a Dios. Sus sentidos estaban centrados en ello. Su mente no estaba puesta en los negocios, sino que estaba escuchando lo que estos hombres misioneros estaban hablando. Si hubiese habido celular en aquel tiempo, su mente no hubiese estado pegado a mandar un mensaje de WhatsApp mientras que estaban congregados o a ver el Facebook. No, su mente estaba centrada en lo que los misioneros estaban predicando, la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios, dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Y el Señor abrió su corazón, abrió el corazón de Lidia
para que pusiera atención a lo que Pablo decía. Hechos 16:14 en la PDT. ¿Cuán importante es entonces poner atención a lo que Dios nos dice a través de los mensajes que muchos obreros de Dios, al igual que estos cuatro, nos hablan semana tras semana? La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y el Espíritu Santo es el que se encarga de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, según Juan 16:8. Lidia fue convencida, no por Pablo, no por Silas, ni por Lucas, ni por Timoteo, sino por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ella estaba escuchando atentamente lo que Pablo decía. Y cuando uno escucha atentamente el mensaje de Dios, el Señor abre nuestro corazón. Abrir nuestro corazón es sinónimo de abrir nuestro entendimiento, nuestra mente, para poner atención al mensaje y poder entenderlo. Y esto fue lo que sucedió en esta oportunidad con Lidia. Dios fue quien abrió su corazón y le permitió entender el mensaje de salvación. Lidia, creyente en el Dios de Israel, conocía y esperaba la llegada del Redentor de la humanidad, de aquel que vendría a perdonar sus pecados. Por lo que al escuchar de Pablo el glorioso evangelio de Cristo, produjo en ella una fe obediente. ¿Por qué decimos que produjo en ella una fe obediente? Como ya lo hemos estudiado anteriormente. Dice el texto en Hechos 16:15, y cuando fue bautizada su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Por qué fue Lidia bautizada? Porque Pablo le predicó el evangelio, y el que predica el evangelio predica su obediencia. El versículo anterior nos enseña lo que estos cuatro hombres estaban predicando: el evangelio del Señor Jesús. Jesús había dicho, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, Marcos 16:15. Estos cuatro hombres estaban al otro lado del mar Egeo, en un nuevo continente, cumpliendo con dicha comisión. Y como lo he enseñado a lo largo de todas estas lecciones, la predicación del evangelio debe ir acompañada de la enseñanza acerca de su obediencia, el bautismo. Tal y como lo hizo Pedro en Hechos capítulo 2, versículos 36 al 38, Felipe en Hechos 8, específicamente en el versículo 35, el mismo apóstol Pedro en Hechos capítulo 10, versículo 47 al 48, después de haber visitado a Cornelio, Ananías con el apóstol Pablo en Hechos 16, 22, y en Hechos 9, 18 vemos que Pablo se bautizó como obediencia al evangelio. Hechos 9:18 nos habla de la obediencia del evangelio de Pablo. Si deseas saber más acerca de la obediencia al evangelio en las aguas del bautismo, estudia la lección número 31 en esta misma serie de estudios, la iglesia del siglo I, la parte número 7. Dejaré el vínculo en la caja de descripción. Pablo y el equipo misionero no hicieron otra cosa más que predicar lo que se les había encomendado y respetaron la otra parte de la convención dada por el Señor. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. Y le predicaron a Lidia y a los suyos acerca de la obediencia al evangelio en las aguas del bautismo. Lidia creyó y se bautizó. No solo ella, sino su familia completa. Hay predicadores que alegan que no predican la obediencia al evangelio en las aguas del bautismo como parte de lo que debe hacer el ser humano para ser salvo, porque la salvación no es por obras, sino por gracia. Pero el bautismo, como obra de obediencia a la fe, no contradice en ningún momento la obra redentora de Cristo. Hay otros predicadores que alegan que el texto de Marcos 16, 9 al 20, es decir, el final más largo del Evangelio de Marcos, no aparece en los manuscritos más antiguos considerados más confiables, como el Códice Sinaítico y el Vaticano, pues estos terminan en el versículo 8. Aún siendo así, debemos tomar en cuenta que la fe cristiana no se basa en un solo texto o versículo. La fe en Jesús se fundamenta en la totalidad de las Escrituras. Y la ausencia de estos versículos no menoscaba la veracidad de la resurrección y la divinidad de Cristo. El bautismo como obediencia a la fe
está registrado en muchas partes de las Escrituras, en cada caso de conversión, como ya lo hemos estudiado y seguiremos estudiando. Pablo y el equipo misionero lo entendieron de esa manera y en esta oportunidad lo enseñaron a Lidia y su familia. Es mi propósito continuar con la misma enseñanza, la misma predicación del Evangelio y su obediencia tal y como lo hicieron nuestros primeros hermanos. Predicar otra manera en que se pueda obedecer la fe, incluyendo hacer una oración de fe, es enseñar un evangelio diferente. Y si usted estudia la lección que dejé como tarea, se dará cuenta de que es un grave error. Como dije anteriormente, Pablo y el equipo misionero lo entendieron de esa manera y en esa oportunidad lo enseñaron a Lidia y su familia. Entonces ella y todos los de su casa se bautizaron. Luego ella nos invitó a su casa. Si ustedes piensan que yo soy una verdadera creyente del Señor Jesús, entonces vengan a quedarse en mi casa. Ella nos convenció y nos quedamos en su casa. Hechos 16:15. Lidia nos invita a compartir el Evangelio con la familia. Lidia no se quedó con ese mensaje. Se lo presentó a su familia, incluyendo la obediencia, y todos se bautizaron. Lidia nos invita a ser hospedadores. Si ustedes piensan que yo soy una verdadera creyente del Señor Jesús, entonces vengan a quedarse en mi casa. Poner lo que tiene al servicio de la obra de Dios. Lidia era vendedora de tela muy costosa, tenía casa propia, era una mujer pudiente y sin embargo todo eso lo puso en beneficio de la obra de Dios. La iglesia en Filipos se caracterizó por su amor hacia el apóstol Pablo y de hecho fue una de las que ayudó con su sustento. Fíjense lo que dice Pablo cuando escribe la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 10 al 20. Estoy muy contento al ver que de nuevo ustedes se preocupan por mi bienestar. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no habían tenido oportunidad de demostrármelo. No digo esto porque necesite ayuda, pues he aprendido a adaptarme a cualquier situación. Yo sé cómo vivir en pobreza o en abundancia. Conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias, pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. De todos modos, han hecho bien en ayudarme ahora que estoy pasando dificultades. Filipenses, ustedes muy bien saben que cuando comencé a anunciar el mensaje de Dios, al salir de Macedonia, ustedes fueron la única iglesia que me ayudó con mis ingresos y mis gastos. Y cuando estuve en Tesalónica, ustedes me enviaron ayuda más de una vez. En realidad, yo no pretendo que me den regalos, sino que ustedes reciban todos los beneficios de Dios por ser generosos. Ya recibí todo lo que me mandaron. Tengo todo lo que necesito y hasta tengo de sobra, porque recibí la ayuda que me enviaron con Epafrodito. Sus ayudas son como ofrendas de delicioso perfume, sacrificios que agradan a Dios. Le pido a Dios que le dé a ustedes todo lo que necesitan conforme a las espléndidas riquezas que tienen en Jesucristo. A Dios Padre sea el honor por toda la eternidad. Así sea. Es muy probable que Lidia fue una de las que más contribuyó en el sustento del apóstol Pablo. Lidia sirvió a la obra de Dios con sus bienes y con todo lo que tenía y podía. En la próxima lección seguiremos estudiando acerca del trabajo misionero de Pablo y su equipo en la ciudad de Filipos. Aprovecharemos en esa lección de estudiar acerca del espíritu de adivinación de la muchacha en Hechos 16:16 y sobre la manifestación demoníaca en el primer siglo. Todo eso nos llevará a otro caso de conversión muy especial, el carcelero de Filipos. Esta fue la iglesia en el siglo I, la parte 13, los postreros días. Estudiamos el inicio del segundo viaje misionero del apóstol Pablo, el cruce de continentes. Filipos, primera parte. Estudiamos la conversión de Lidia. En la próxima clase seguiremos nuestras lecciones. Que Dios le bendiga ricamente. Cuídense mucho. Gracias por estar ahí.